Datos exclusivos, ¿cómo quedó la situación después de las elecciones? ¿Qué piensa la gente en derredor de las nuevas medidas? También, ¿qué pasó en España? ¿Y cómo viene el debate sobre la crisis internacional? Eso y bastante más hoy aquí en Mesa de Periodistas. Bueno, abuelo, mira, estas son todas las fechas de pago, están bien claritas. Es un clic, es rapidísimo. Y si querés, lo podemos ir viendo juntos todos los meses. Buenísimo, gracias. Ahora eso sí, yo te ayudé, ahora te toca a vos. Vicky, quiero que sepas que ni siquiera la flor más linda del jardín de la casa de mis abuelos puede igualar la primavera que hay en tus ojos. Ingresa en www.anses.gov.ar y averigua en un solo clic la fecha en la que cobran tus abuelos. Ayuda a tus abuelos. Dedicales un clic por mes. Ellos te dedican toda su vida. Provincia Leasing le ofrece una herramienta financiera para actualizar o adquirir los bienes que su empresa necesita. Llámenos al 4338-2200. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia. AMEMOP, desde 1935 al servicio del empleado público de la provincia de Buenos Aires y desde 1993 abierta a toda la comunidad. Idoneidad, honestidad, trayectoria, algunos de los motivos por los que AMEMOP es su mutual. AMEMOP, 53 número 767 entre 10 y 11, teléfono 483-9269. AMEMOP. Vamos arrancando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo Gabriel? Pressman, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Contento con el resultado de tu equipo? Sí, contento, pero bueno, no voy a hacer bambolla por ganarle a Brown de Puerto Madryn, ¿no? Bueno, hay mucha gente en el sur que ve el programa, así que yo no sería muy enfático con respecto a los disvalores futbolísticos. Podrías hacerlo perfectamente, puedes haber perdido con Aldo sí. No, tampoco te agrandés. Bueno, también pocas veces se da el caso que jugando un equipo con 2 jugadores menos le empata al Gallardo puntero. Al Gallardo puntero que sigue a 8 puntos y está encaminándose a... Bueno, el bipartidismo ya se ha roto porque ustedes están pero en otra Y por eso categoría. ustedes ganan este campeonato. Y claro. vamos a sacarle la más grande diferencia histórica al segundo de que haya memoria en la AFA. No sé, acá vendrán los colegas a ratificar o no mi información. Una pregunta respecto a Pero Artemio tus López, críticas te damos la son ligeras. bienvenida. ¿Con o sin Riquelme juega mejor Boca? No, sin Riquelme nunca. No, esa es una pregunta que está mal formulada. Bueno, a ver, ¿cuál sería la Para un pregunta? hincha de Boca no tenés que ponerme a prueba así. Es un debate, ¿eh? Boca puede jugar sin Riquelme. Yo supongo que luego ¿Pero vendrá... juega mejor con Riquelme? Siempre juega mejor con Riquelme porque es inigualable tener a Riquelme en la cancha o no, hace la diferencia. Siempre juega mejor con Riquelme. Obviamente hay un sistema de juego que puede hoy Funcionar igual. Funcionar igual sin Riquelme, pero la presencia de Riquelme es el salto cualitario. En cualquier momento aparece un fútbol que no está disponible. Esos datos que arroja al aire Artemio López seguramente después serán desmentidos por poliarquía, ¿no? Por nuestros compañeros José Luis Poncico y por Carlos Eira, que seguramente desmentirán esta afirmación Carlos Eira ligera. seguramente Nosotros es un debate nos manejamos abierto. con realidades conducentes, no con encuestas. No, a veces con patéticas miserabilidades, como decía Hipólito Yrigoyen. Yo Tu creo apelación a poliarquía no me sorprende. Y todo, Dios los cría y ustedes se juntan todos. Quiero cerrar con las ¿Vos sentís felicitaciones olor a bosta? Sí, señor. al Chino Saja, sorprendente. Gran partido. Sorprendente. Gran partido. Explícame San Lorenzo. Volvió Saja, lo más larga flexible Orión. que cuando se fue. Era un arquero recto. Exactamente. Era un arquero Gatti, recto, y es un arquero flexible desde que volvió. Hoy hablaba con Ha la gente de mejorado, San está a nivel de Lorenzo. selección, Saja. Eso es lo que decís vos. Lo de Saja, primera reflexión, porque vieron que están transformando el Carrefour que está en Boedo, hay mucha movida en Boedo creyendo que San Lorenzo puede recuperar lo que sería un hecho de estricta justicia, su predio. Y hablaban de esto, del tema Saja y el tema Orión en Boca. Dice, largamos los arqueros que después se transforman en figuras centrales en los equipos donde juegan. Bueno, Saja... Migliore. Ahí está. Pero bueno. Tiene más dificultades que el arco San Lorenzo. Está peleando junto con Estudiantes el último puesto
del campeonato. Yo los vi último y no a San Lorenzo. Y es un placer que me doy en este arranque de mesa de periodistas. Mirá vos, se destila veneno, odio. Nosotros solo amor, Pressman. Se notó recién. Hubo muchas medidas y mucha polémica en los últimos días, en las semanas recientes. Hubo medidas relacionadas con subsidios, acciones vinculadas con el dólar. Hubo una determinación muy importante, reunirse con Obama, tener una posición en el UNASUR muy sólida. La Argentina marca un camino después de las elecciones. La pregunta es cómo le cae al votante promedio, cómo le cae al ciudadano argentino. Artemio, vos hiciste una encuesta profunda sobre esto. Sí, hicimos una encuesta a nivel nacional, porque es muy importante, se publicó en página 12 el pasado lunes. Muy importante hacerla a nivel nacional para no quedar atrapado del sesgo que da la opinión solo metropolitana, particularmente la porteña, porque normalmente los estudios de opinión que tienen impacto en la zona metropolitana, exactamente, tienen un sesgo muy porteñocéntrico que hay que tratar de eliminar en la muestra. Lo que se observa es lo que es obvio. Cristina sigue. Nosotros también recreamos un escenario eventual electoral si las elecciones volvieran a ser. ¿Y qué pasa? Cristina está en los mismos niveles, por arriba incluso del 54.11 que sacó. En la encuesta esta da por arriba del 58, 58.6 creo que no me acuerdo exactamente, pero arriba del 58%. Es sorprendente, no me digas. Dos desmoronamientos previsibles, el de Alfonsín, bueno, obviamente Duhalde sigue profundizando eso, que estaba en torno a los 3 puntos en esta encuesta, y Wiener conserva su condición de segunda fuerza, primer minoría nacional con 15 puntos. Un paréntesis, por estas horas la dirección del Partido Socialista anunció que va a entablar vínculo con el radicalismo para avanzar. Puede llegar a ser un problema, ¿no? Dada la caída del radicalismo. Bueno, yo creo que ahí va a quedar. Bueno, de hecho, Wiener en la provincia rearmó sus alianzas históricas con el radicalismo de manera plena. Claro. Es más, le concedió 3 ministerios, porque los radicales piden, está todo muy bien. ¿Cuánto hay? Le dio 3 ministerios, o sea que aparentemente Wiener, con respecto a la FAP, como dato electoral, todo bien, pero cuando rearma alianzas de características territoriales, también tiene en cuenta la UCR. Yo creo que en esa dirección apunta en la reorganización del espacio de Wiener a nivel nacional con el componente del radicalismo que todavía tiene presencia territorial importante. ¿No? Que Wiener no tiene. En cada municipio, claro, es distinto el armado nacional del socialismo al del radicalismo. Artemio, entonces, en conclusión, el pueblo argentino sigue respaldando este gobierno. Sí, y las medidas puntuales muy bien. El respaldo a la medida de... Obviamente la central es el control del tipo de cambio a través de los mecanismos que dio el gobierno. ¿A la gente le parece bien la acción del gobierno sobre el dólar? Sí, más del 55% está de acuerdo, eso es a nivel nacional. Obviamente, más allá de que las correcciones técnicamente puedan ser mejoradas o no, sí está aceptado que la que toma las decisiones de política económica es la presidenta y que efectivamente el control del tipo de cambio es soberano de la decisión de aquel que toma la política económica, que tiene que estar refrendado por el voto de las urnas. Basta de bancos centrales al servicio de los privados. Y basta de lobby a través de los medios y de querer presionar, porque en todas las inauguraciones de periodo siempre hay lobbies a través de los medios de algunos grupos de poder. Néstor comenzó con el lobby de la editorial de Escribano en La Nación y la presión de la Corte Suprema. Cristina comenzó con la gigantamiento de las valijas de Antonini, ustedes se acuerdan que hicieron de eso un escándalo, y luego el conflicto con el sector agropecuario, fogoneado además por la prensa. Dio por sentada el establishment financiero que ya Cristina comenzó su nuevo periodo y comenzaron una guerra por modificar el tipo de cambio. La devaluación en Argentina siempre produjo efectos nefastos. Tal cual. Cualquier historia se puede manejar desde otra perspectiva, como hemos visto aquí. Pero por supuesto, y menos, lo que no se puede hacer no es corregir el tipo de cambio. Eso es una cuestión de los economistas. No se puede delegar la decisión de corregirla en alguien que no fuera exclusivamente la presidenta. ¿Te parece razonable que la población haya tomado esta actitud frente a las nuevas medidas después de las elecciones? Sí, a mí igual me resulta sorprendente porque el batallar de la prensa ha sido muy fuerte en estos días. Se ha usado el término ajustazo. Y lo primero que uno debería explicar que el ajustazo se produciría si no se hubiera discriminado. Acá la palabra discriminación tiene un valor positivo, no un valor peyorativo o despreciable. Social, cultural, claro. Acá se ha tratado de discriminar tendiendo a que paguen los sectores medios y altos de la población, de manera que eso no puede llamarse de ninguna forma ajustazo. Pero me parece bien lo que dice Artemio con relación a no tomar la capital federal, porque este sí es un dato sorprendente, lo dio el propio debido a este dato, que el 53% de los subsidios beneficiaban a la capital federal. Muy importante ese dato. Y eso nada menos que la capital federal, que tiene el PBI per cápita más alto de todo el país, incluso
es un PBI como para colocarlo en algunos países europeos. 4 veces el de Rosario. Claro. Te doy un ejemplo para que Y tengamos... que no es una ciudad chica. No, y que es una ciudad Importante, que claro. bien financiada en términos... Obviamente siempre hay discusión sobre si alcanza o no, pero es una ciudad importante. 4 veces, ¿te imaginás? ¿Te imaginás Macri en La Matanza? Con el presupuesto que maneja Spinozzi. Dios nos libre, ¿eh? Pero precisamente por eso, si se tomaría la capital, indudablemente solamente la capital, seguramente los resultados serían diferentes a lo que dice Y Artemio. además, Hugo, en la capital tenemos esta paradoja. El sur de la capital, que es el conurbano, concentra la mayor población con carencias, donde efectivamente el impacto de subsidios es menor. Yo te diría que el 53% de los subsidios está concentrado en la zona centro-norte de la capital federal. La capital federal casi en sí misma organiza cualquier plan de quita de subsidios de manera socioeconómica muy racionalmente sectores medio y medios altos. En la discriminación de la que están hablando, en el mejor de los sentidos, vale la pena dejar de lado por un momento esta aquiescencia para el gobierno nacional y preguntarse lo mismo que se pregunta el tipo que va a laburar todos los días. ¿Es posible que los precios no aumenten? ¿Podemos como sociedad y como gobierno garantizar que el transporte no aumente, la luz, el gas se mantengan en un nivel determinado? ¿O hay que hacer una movilización inteligente para lograr el control? Porque las privatizadas las dejas un ratito andar solas y te arruinan la economía. Sí, me parece que el aumento va a venir por otro lado, no va a venir directamente a través de los que le sacan el subsidio, es decir, directamente, no es que le saquen el subsidio, es decir, van a cobrar lo mismo los de transporte, lo de gas, lo de luz, porque la tarifa sigue siendo la misma, es decir, no hay un aumento de tarifa. Lo que le sacan es el subsidio que percibían por parte del gobierno. No, sí, entiendo perfectamente lo que pasó. Digo, todos sabemos que con el correr de los meses va a haber una presión para inflar esos precios. Claro, pero me parece que lo que puede venir, y ese es el derrame en los precios, es por aquellos que se dicen afectados, ponele empresas, grandes empresas, claro, que le sacan el subsidio, que van a aumentar, es posible que aumenten los precios, porque además se va a dar la lucha que es habitualmente con el tema inflacionario, que es la lucha por la distribución del ingreso. No, sí, pero es posible que lo aumenten si la sociedad lo admite, si bueno, no hay batalla, porque esta medida se toma porque los indicadores que el gobierno tiene y que los sindicatos saben es que los niveles de ganancia de las empresas dan para seguir ganando sin aumentar los precios y retirar los subsidios. Hay una frase... Si no, no se tomaría esta medida porque el gobierno no quiere arruinar el consumo interno, le interesa sostenerlo como eje de su proyecto. Si se da esa situación, es bueno recordar aquella frase que el límite al ajuste lo dan los ajustados. Claro. Bueno, desde el punto de Del vista informe electoral, que nos queda... concluyo, Sí. el costo del gobierno al retiro de subsidios, sobre todo a Capital Federal, es cero. Porque el impacto central de la quita de subsidios, que este 53% del que vos hablabas, el Centro Norte, ahí, de cada 100 votos que recibe Cristina en Capital Federal, se generan apenas 20. O sea que el corte ahí en términos de impacto electoral, si es que se quiere considerar ese indicador, yo creo que no. Pero es cero. De todas maneras, se verá cómo se hace. O sea que se prevé un arranque del 2012 optimista para el gobierno. Bueno, en líneas generales con el mismo nivel, el volumen político que obtuvo después de octubre. Ninguna de estas operaciones y este intento de desgaste del gobierno surtió el mínimo efecto. Como verán, sigue de algún modo la discusión anterior en derredor de la crisis internacional, repercute o no en la Argentina. Vamos viendo los primeros datos, pero vamos a volver sobre eso en un instante y vamos a tomar en cuenta lo que ha pasado en España, aquí en Mesa de Periodistas. Protestar por izquierda, votar por derecha, eso le pasó a los españoles. Yo, después de los indignados, esperaba que, bueno, el voto apareciera canalizado. No digo en la revolución pro-latinoamericana que deberían estar encarando los europeos, sino en, por lo menos, un cambio social vinculado con los intereses de los desposeídos. Pero me parece que el movimiento de los indignados tiene alguna de las características de lo que sucedió en la Argentina en el 2001 y 2002 en cuanto a que es un movimiento realizado desde la antipolítica. Claro, pero la evolución de eso fue interesante en la Argentina. Porque eso canalizó sus votos hacia 2 o 3 opciones que decían, che, basta de liberalismo, basta de ajuste, basta de... Yo creo que están en el 95, todavía no llegaron al 2001, por eso que están en estos coqueteos todavía con las fórmulas anteriores. Claro.
No, pero desestrolen bien, ahí van a tomar en cuenta. Van a Digo yo, va a saltar. Yo Oye, coño. le doy el ejemplo del 2001 porque si se hubiera hecho una fórmula, ponerle Menem López Murphy, no te quepa duda de que ganaba en abril del 2003, ¿no? Ambos sacaron el 41% de los votos. Bueno, pero no podés sumar así. No, bueno, está bien. Gente que protestaba contra lo que había pasado y terminaba votando a los gestores de lo que había pasado, pero es la suma de Menem. La sociedad más López argentina Murphy. tenía memoria histórica, tenía cultura política. En eso el peronismo, como galvanización de experiencias políticas históricas y anteriores, tuvo mucho que ver también en la resolución ideológica de la crisis. Produjo estas alternativas que planteaban, de manera algunos más discretos que otros, una salida del modelo que había llevado al país a la crisis, cosa que en España no sucede, porque tanto el PSOE como el PP funcionan en términos paradigmáticos procíclicamente. Porque si hubiera ganado el PSOE, ¿qué cambiaba? Nada. Bueno, algunas cosas de la vida cotidiana el PSOE lo modificó. No cambia la esencia del modelo. Frente a la crisis tienen el mismo diagnóstico y probablemente la misma bueno, salida. porque el Aquí PSOE se en votó última trazo instancia grueso. es como la alianza en la Argentina, Bueno. ¿no? Tiene una misma respuesta, muy parecida a lo que era el menemismo, pero con relación a la forma como reaccionan los pueblos después de procesos... Agreguemos, como nos dice la producción, aquí en ese momento hubo un 33% de abstención. Claro, es cierto también, sí. Pero fíjate lo que pasó después del Mayo francés. El Mayo francés, que era un movimiento político con fuerte cuestionamiento teórico de ese modelo, a los pocos meses De Gaulle llama a un plebiscito y arrasa De Gaulle. Pero De Gaulle Poco representaba tiempo una de- posición diferente, no es Aznar De Gaulle. No- De no Gaulle es- representaba una suerte de camino intermedio entre Estados Unidos y la Unión Soviética que los que protestaban en París lo veían como una transacción no tan desagradable. Sí, pero entre otras cosas, el Mayo francés era contra De Gaulle también, no era a favor de Gaulle precisamente. A partir de una confluencia de sectores obreros, Francia hacía muchos años que no tenía una huelga de las características que tuvo en el Mayo francés, y la confluencia de los estudiantes universitarios. Pero al poco tiempo, primero hubo un plebiscito, después hubo elecciones y De Gaulle se tuvo que ir a la casa, porque fue arrasado. Es decir, que de pronto las consecuencias inmediatas son diferentes, la consecuencia primera es diferente a lo que esos movimientos que convulsionan a la sociedad producen. Y luego, bueno, vendría a ser el kirchnerismo, suponiendo en la Argentina, que interpretó, para mí, dos mensajes que hubo en el 19 y 20 de diciembre. Uno que era la necesidad de cambio, y otro que desde la antipolítica implicaba que todo aquel que venía por afuera de la política tenía un hándicap, que se expresó primero con Bloomberg, que se expresa con Macri y se expresa con otros sectores de la los sociedad, ¿no? Fujimoris. Exactamente, los Bueno, Fujimoris. resituar la política también en esos términos fue un mérito del peronismo, del kirchnerismo. Sin duda. Pero es la forma en que el peronismo encontró de resolver su propia crisis de representación, porque Claro. el peronismo va También con- estaba afectado. Y claro. 3 listas de volumen similar fueron en el 2002, Así es. 2003, perdón, y resolvió a través del kirchnerismo, que después lo unificó nuevamente. Hoy es el movimiento del 55% de voto que cualquier, los resultados de las últimas elecciones Hay eso una- son contundentes. Una distancia también a considerar entre la Argentina y lo que está viviendo España, y es que cuando Argentina se lanza después del 2001 a construir, tiene vecinos y van apareciendo nuevos vecinos. España parece tener malos vecinos. Exactamente. No parece tener gente que tienda la mano. Hay un montón de gobiernos que descargan el ajuste. Bueno, hoy sale en hace unos días salió en los diarios que Merkel le pidió a Rajoy que asuma con anticipación el gobierno. Es decir, una especie para hacer ¿Te ninguna... acordás en el 89? En el 89. Es decir, ustedes tienen que adoptar las medidas que prometieron adoptar ya. No podemos esperar a que asuma Rajoy. Este es el mensaje de Merkel, que en última instancia hoy toda la comunidad económica europea es tributaria de Alemania. Yo quiero Exactamente. añadir, y vos lo sabrás, Artemio, en materia de desagregado de los votos, que a diferencia del 89, ya que estamos en esas comparaciones, el pueblo argentino, con errores o no, en el 89 votó un programa popular, productivo, industrial de gobierno, que después fue cambiado sobre la marcha por el mismo Menem, que estaba en otra dimensión. En este caso, a Rajoy lo vota a sabiendas de lo que es el Partido Popular. No es que hay un engaño y que el Partido Popular le dice, no, ahora somos de izquierda o ahora vamos a industrializar el país. Creo que hay una diferencia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por eso digo de que están todavía
en las vísperas de la gran crisis. Creo que van a un proceso donde van a mostrarse efectivamente la irreversibilidad de ciertas cuestiones, y yo creo que ahí puede haber eventualmente un salto en la perspectiva del conjunto del pueblo español. Vamos a ver, tampoco son procesos comparables, ellos no tuvieron el despliegue que tuvo el peronismo en el país, la persistencia de la organización gremial, de la cultura política que sigue, es muy importante. O sea, nosotros debiéramos reflexionar acerca de eso, no es el momento, pero no es cualquier cosa eso en términos de perspectiva histórica y de chance de resolver grandes crisis como la que tuvimos nosotros en el 2001-2002. El calendario ha hecho una jugarreta, porque que Rajoy ganara un 20 de noviembre, que es el aniversario de la muerte del generalísimo Franco, aquel que tardó tanto, un montón de ironías al respecto. Claro, aquel que tardó tanto en morirse como tanto tiempo gobernó, ¿no? Porque fueron mucho tiempo en que estuvo ahí todo entubado, al borde de la muerte. Se anunció varias veces la muerte que nunca se concretaba. Pero a mí me llama la atención en alguno de los entrevistas a gente que fue a votar en las elecciones, cómo reflejaban sus respuestas la publicidad. Decía, sí, yo voté a Rajoy porque quiero un cambio. Claro. ¿No? Eso es realmente impresionante, ¿no? Porque el que parece haber entendido algo de la situación es Obama, cuando él dice compre norteamericano, está apostando a una dimensión que hasta ahora los autos los fabricamos en Guatemala, las cosas Norteamérica parece haber amesetado la crisis y hay en una de esas mejores niveles. Ahora le va a costar, le va a costar, pero que cada vez que quieren hacer algo rooseveltiano lo matan al presidente norteamericano. Sí, no es que debaten sobre qué hacer, agarra y viene uno y le pega un tiro. Trabas parlamentarias, pero igual ellos tienen, ahora porque hay mejores indicadores, si bien muy discretamente, mejores indicadores de empleo, o sea, sí, yo creo que van a reaccionar antes que Europa. Europa bastante lenta, burocrática, además tiene Alemania que obviamente es un actor ahí que los medios, se benefició de esta eurozona y no quiere largar. Los italianos y españoles siguen hablando de populismo y de todas esas pavadas como si nada hubiera pasado en el continente, siguen teniendo una prédica como si fueran la nación, ¿no? Pero ahí Obama tiene los sectores del Partido Republicano enfrente, ¿no? El Tea Party, que es algo... Y acá tenemos medios también que siguen publicando informes como si acá no hubiera sucedido. Exactamente. Indignante el informe de la Iglesia de Pobreza, ¿lo leyeron? Eso, sí. ¿Qué dicen? Qué tremendo. En tapa del diario La Nación, un informe de supuestamente del Observatorio. El Observatorio Social es una consultora vinculada a la universidad privada UCA, opositora, que está vinculada a la Iglesia Católica como yo, qué sé yo, o sea, ¿quién puede negar que esté vinculada a la Iglesia Católica? Pero bueno, sale con una cifra de pobreza del 34.9% en la zona metropolitana, en el Gran Buenos Aires, para un estudio que realizaron el último trimestre. Y estudio, no dice la ficha técnica, entre otras cosas, porque, bueno, pero... incongruente de manera absoluta. ¿Por qué? A ver, Artemio, el análisis es Capital Federal y conurbano. Y conurbano. Sí. La zona metropolitana. Creo que expanden un poco. No, primero y segundo, incluso deben expandir algo al tercer cordón. No lo explican bien, pero bueno, supongamos que la zona del AMBA más algún partido del tercer cordón. Eso, estamos hablando de 15 millones de habitantes como máximo. Pero zona metropolitana. 35 puntos de pobreza. Hoy. Es un error. No es consistente esa cifra, más allá de la evaluación de la canasta, porque cuando uno informa una cifra de pobreza, informa un sistema de indicadores. ¿Cuándo había 35 puntos de pobreza en Argentina? Que ellos dicen hay hoy. La había en el segundo semestre del 2004. Claro. ¿Qué pasaba en el segundo semestre del 2004? La desocupación era 7,2, eran 15,4% de desocupación. Doble de desocupación. ¿Qué pasaba en el segundo semestre del 2004? Cuando la pobreza es la que dice la Iglesia o esta consultora privada dice que es la misma que hoy. En lugar de 34.1% de trabajo informal, existía 47 puntos de trabajo informal. Segundo gran mecanismo de empobrecimiento. ¿Y qué pasaba en el segundo semestre del 2004 cuando dicen que había la misma pobreza que había hoy? No existía la asignación universal, que transfiere el equivalente a 440 pesos por hogar a los hogares que están en situación de pobreza y de indigencia. ¿Cómo alguien va a creer que un país que tiene la mitad del desempleo, un 50% menos que trabajo informal y una transferencia de ingresos de $100 por mes a los hogares, tiene la misma pobreza hoy que hace 4 años cuando nada de eso existía? Es una aberración, lo diga la Iglesia o lo diga Orangel. No tiene el más mínimo sentido. Lo diga la Iglesia no es palabra Pressman, santa. No es palabra santa. Debe ser de River. Es paradójico que la Iglesia... Nosotros en la boca hemos decretado que no hay pobreza. Que la Iglesia y alegría.
y la nación Y la tenemos a Macri. los que están preocupados Elimina la pobreza, pero por la elimina los pobreza pobres. son los que han generado esta situación. Pero tomando el hilván, ¿no?, que vos trazabas hoy, Ahora, que eso tenga tapa. es fuerte. En realidad, todo levantó, además de la asignación universal, porque a partir del 2005 empiezan a verse los resultados de retomar las convenciones paritarias. Exactamente. Donde el trabajador puede dar cuenta de la lucha por su ingreso, ponerla sobre una mesa y acrecentar el nivel distributivo interno. Y eso tiene que ver con la historia argentina. Es decir, si no hay historia de luchas en la Argentina, un movimiento obrero organizado con todas los claroscuros que podamos decir... No como los empresarios que son todos claros. Me dijeron que de Mendiguren dijo... Ese es muy bueno. Bueno, no O sea, nos queda tiempo para más. Las corporaciones algo positivo traen también. Tus datos dan Son organizaciones 20-21% de No, mira pobreza. lo de cifra del CTA Pero yo Con creo 5 que de lo- indigencia, incluido sí. dentro del 20%. Pero Exacto. se palpa, somos personas grandes bueno. que recorremos la zona del Gran Buenos Aires y entendemos, conocemos qué ha pasado en Avellaneda, qué ha pasado, digamos, andamos por lugares donde otrora prácticamente no solo no se podía transitar, sino que nadie se le ocurría tomar el micro porque no había dónde ir a trabajar. Pero Hugo, ¿no será que tomaron justamente la encuesta del año 2004? Acuérdate que la Iglesia rectifica Se sus le posiciones traspapeló. 500 años después. Hablemos del Pero- 2004, nadie cuestionaba al INDEC, ¿no? Son todos datos Claro. fehacientes. Pero bueno, la iglesia en eso es atemporal. Vamos a darle el hándicap, escúchame. Un siglo más, un siglo menos, que se hayan tragado 4 años, no es nada. ¿Eh? yo creo que la intervención divina sobre la vida ¿Qué dirán los curas solamente compañeros se ha nuestros corroborado de todo este bolón en de el partido tirarme la con cúpula, Inglaterra, ¿no? en el partido con Y Inglaterra. ya que hablamos de España, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo están ahí. En En el mismo día que publicaban la encuesta salía Grassi porque había violado las condiciones de Dios detención. solamente participó cuando la mano. Gracias por acompañarnos, esto ha sido Mesa de Periodistas.